recomendaciones, aquellos que tienen una 4080, 4090, no vendan sus GPUs que reemplazaron por estas, por si ocurre cualquier cosa. Es una recomendación bastante interesante. Es lo que estoy haciendo. No he salido de mi 3080 porque además ya va a tener Frame Generation, ¿eh? ¿Qué me dijiste? Y como moscas continúan cayendo la RTX 4090 y 4080 por este tema del controversial conector que se ha estado derritiendo en estas GPUs. La verdad es que no es un problema masivo, es un problema que ha estado ocurriendo y continúa ocurriendo, y es por lo cual quiero hacer este video, llamar la atención porque estamos hablando de productos de $1,600 a $2,000. Es un problema que nosotros, los usuarios de estas GPUs, se nos ha incorporado, dado que además de los beneficios que tiene Ada Lovelace, la potencia y todo lo demás, estamos así con esta sensación de que no sé cuándo mi GPU se va a derretir. En mi caso con la RTX 4090 la tengo ahí y la observo a ver cuándo es que ella va a ceder, pero es importante que tengamos pendiente algunas cosas, y es por lo cual quiero hacer este video. Llama la atención porque hay muchos usuarios que continúan utilizando el adaptador de Cable Mod, este adaptador que llegó para ofrecer una solución a este tema controversial, y muchos medios importantes, influyentes, hicieron eco de este producto, que era un producto que supone que iba a resolver todas estas preocupaciones de los conectores derretidos. Hoy día vemos que este conector es más problemas que soluciones, y es lo que quiero acotar aquí. Resulta que este conector, este adaptador, este nuevo adaptador que supone que iba a resolver, este adaptador se ha visto envuelto en continuos fallos, y aquellos usuarios que se llevaron de J2Sense, que es el que más recuerdo ahora mismo, y hay otros también que han hablado sobre este tema, brindando quizás una solución a los usuarios, porque estas GPUs son bastante masivas. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Este adaptador te permite darle quizás así la vuelta, rutear un poquito mejor los cables, un tanto mejor de vistosidad, y resulta que el cable al final, el adaptador, ha dado problemas y se ha estado derritiendo. Ahora vemos que el conector se derrite en el mismo puerto, o sea, no puedes ni siquiera retirarlo. Y cuando aquellos usuarios que tienen situaciones se contactan con la ensambladora, y en el más reciente de los casos, que lo vimos en esta semana, este usuario se comunicó con MSI porque también tenía este adaptador de Cable Mod, y MSI le dijo: viejo, lamentablemente no te cubre la garantía. Y es uno de los fallos que tiene este tipo de conector, que la ensambladora no cubre garantías por temas de utilizar adaptadores. Entonces aquí podemos ver algo interesante que ha destacado MSI, y MSI ha destacado que este adaptador no tiene o no reúne los niveles de tolerancia necesarios para poder conducir todo el voltaje que necesitan estas GPUs. Y quiero que tengamos pendiente todo lo que está ocurriendo, porque hay muchos que sé que se han hecho de estos conectores, y el llamado de atención es para aquellos que se hagan o se deshagan de este conector. Este conector, como te dije, vemos que en esta ocasión él hizo un reporte a través de Tom Hardware y estuvo hablando sobre su experiencia, y que MSI rechazó. Pero viejito, ya lo hemos hablado, o sea, óyeme, cuando tú tienes un adaptador de por medio, olvídate. Lo más ideal es que tengas conectores que vayan desde la fuente de alimentación a tu GPU. Cables oficiales, conectores oficiales. Esa es la idea, para que tú puedas obtener tu RMA y no tengas situaciones. La situación con este usuario ocurrió cuando estuvo dándole a su GPU con Cyberpunk. O sea, ahí me imagino que su GPU estuvo demandando bastante voltaje y no aceptó o no toleró, como dice MSI, estos niveles de voltaje que necesita esta GPU para poderse desempeñar. Aquí podemos ver que también a MSI, como te dije, le dijo que no cubría el RMA. Entonces él se dirigió, hizo el reporte, y ante este reporte Cable Mod se comprometió para cubrir los daños. Y es interesante porque también podemos ver que Cable Mod ha estado sufriendo de estos inconvenientes, y al momento ellos están asegurando de que están haciendo mejoras en su adaptador. Y óyeme, es importante tener pendiente porque sale este adaptador que supone que va a resolver este problema, pero
vemos que ellos hoy día, después que se ocurren la cantidad de fallos, ahora vemos que el propio CableMod ha admitido que la tasa de fallo de su adaptador versus el conector de Nvidia es más alto. O sea, su adaptador tiene más tasa de fallos que el propio conector. Y ellos indican y recomiendan que si no quieres ningún tipo de fallo, que vayas por otra solución, que ellos estarían haciéndole mejoras a su adaptador y que con estas mejoras suponen corregir estos problemas. Lo que quiero también acotar aquí es que debemos esperar y tener pendiente y no irnos de una porque un influencer te dijo dale para allá, que este adaptador, que si yo qué, porque mira ahora, o sea, ahora estamos viendo que muchos usuarios están involucrados en este sentido por usar el adaptador de CableMod, pero oye, se suponía que esto era una solución y esto es lo que me trajo inconvenientes, y es uno de los beneficios, como te dije, que tenemos nosotros en esta gama. Estamos exentos ahora a un tema de un adaptador, que si lo conecté bien, que si lo conecté mal, cuál es la forma correcta de conectarlo, y todos estos problemas vienen a raíz de este inconveniente, una mala decisión de Nvidia, cuales se han hecho los locos. Al final fue un problema de conexión, de que el usuario no lo sabe conectar después de décadas de conectar cables. Hoy día ya el usuario no lo sabe conectar y por eso ocurren estos inconvenientes. Y como sabes, se ha estado mejorando este tema del adaptador, de este nuevo adaptador. Yo traje un reporte sobre esto, cuál sería el adaptador, y algunas GPUs de Asus Gigabyte han tenido mejoras. Se han cambiado las mismas Founder Edition desde la 4070 ha recibido cambio de este conector, pero este informe te da mucha luz para que entiendas si estás usando el adaptador de CableMod o un adaptador similar. Oye, te recomiendo que, aunque no te haya dado problema, te recomiendo que lo evites. Evítalo. Utiliza conectores directos de la fuente de poder y trata de manejar esto. Siempre he hablado también del tema de los conectores prensados. Estos conectores prensados te pueden ayudar más que todo este tema por el tema de la tolerancia. Y siempre lo hablé. El tema de la tolerancia, porque al ser prensado, evita también que no se suelten los conectores de los pines y se crea ahí el gap o la fisura donde pueda generarse chispa, y esta chispa vaya generando calor y este calor vaya derritiendo el plástico y ahí se produzca el corto. Pero nada, básicamente quiero hacer esta aclaración. No uses el adaptador de CableMod, por favor, tenlo pendiente. Voy a ver si traduzco todo esto para que cualquiera que vea este video esté al pendiente de qué está pasando con el adaptador de CableMod, porque todavía los otros días hubo también un pana que me tiró: Sensei, tengo tal cosa con el adaptador de CableMod. Y yo, oye, ve, utiliza este cable mejor, o sea, un cable Corsair directo y te olvidas de eso. Pero es un tema de desinformación. Y nada, déjame saber tus impresiones sobre esto. Te dejaré estos videos del club para que estés al tanto. Déjame un like, suscríbete, y tenemos algunos temas pendientes que vamos a estar cubriendo, pero ya sabes, el tema del tiempo es vital y vamos a hacerlo bien, vamos a trabajar en esto. Y nada, cuida tu GPU. Recomendaciones: aquellos que tienen una 4080, 4090, no vendan sus GPUs que reemplazaron por estas, por si ocurre cualquier cosa. Es una recomendación bastante interesante. Es lo que estoy haciendo. No he salido de mi 3080 porque además ya va a tener Frame Generation, ¿eh? ¿Qué me dijiste? Y nada, nos vemos ahorita, señores, y les dejaré estos videos para que estén al día. Nos vemos en estos videos.